Hola, ¿cómo están? Me llamo Carlos Marín. Estoy aquí con Fabián de Radio Arquitectura haciendo estas biografías, como él le dice, en la que nos invita a nosotros los arquis a que platiquemos un poquito de cómo llegamos a la arquitectura, cómo decidimos estudiarla y cómo nos convertimos en arquitectos en esta profesión que se llama la arquitectura y cómo pues vamos recorriendo muchas cosas, ¿no? Entonces, antes que nada, pues, le agradezco mucho a Fabián aquí la invitación y pues nada, o sea, aquí vamos a estar platicando un ratito de lo que hayamos hecho aquí como oficina, de nuestras inquietudes, de nuestros proyectos a futuro y sobre todo de las cosas que hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Pues como les decía, yo soy Carlos Marín, estudié en la Facultad de Arquitectura del UNAM, ahí en CU, en el taller Luis Barragán, después me cambio al Macheto, en una de esas exploraciones que hace uno en las entregas de fin de año, que para mí fue muy revelador. Una de las cosas más importantes que tuve cuando fui estudiante de arquitectura fue estas entregas que se hacían siempre anuales, en las que todos en el vestíbulo de la facultad, que hablando del vestíbulo de la facultad, me tocó verlo antes de que lo remodelara la administración de Felipe Leal y después y me acuerdo que se ponían todas las maquetas ahí de los proyectos de todos los talleres, y para mí fue muy enriquecedor y como muy impactante también ver la calidad de las maquetas, sobre todo las del taller Macheto, que es cuando decido pues cambiarme al taller Macheto porque me llamó muchísimo la atención el tema de las maquetas, que era una inquietud que me gustaba, ¿no? Desde que era estudiante. Y nada, me logro cambiar. En ese tiempo, ya sabes, hacían como estos exámenes y todo, entregas para que te pudieras cambiar de taller. Era, desde ahí empezaba el tema de la competitividad y entregar proyectos como que muy llamativos para cambiarte de taller. Yo me acuerdo que hice un proyecto para un edificio de departamentos en La Condesa. En ese entonces, para poderme cambiar de taller, aparte del portafolio, nos cambiamos como sea. Y pues sí, estuvo muy, muy padre porque me tocó conocer gente muy interesante en el taller, Max Cheto, o sea, me tocó hacer la tesis con Luis Vicente Flores y después de esas anécdotas chistosas que pasan en la Facultad de Arquitectura, que le pasan a la gente en la vida, me acuerdo que ahí conocí a Alejandro da Costa. A Alejandro da Costa, fíjate, bien chistoso porque yo estaba presentándole, ya había acabado mi tesis de licenciatura ahí en la UNAM. Y ahorita regreso si quieres al cómo es que estudio arquitectura, que esto es gracias a mi mamá que como que me dio un empujón hacia otro lado, me centró y me dijo, pues ¿por qué no estudias arquitectura? Pero ahorita regreso a eso. Pero estaba yo platicando la tesis a Dino del Cueto, que era ya el director del taller Macheto. Ya la vamos a presentar, ya la acabamos, no sé qué. Y yo no conocía a Alejandro da Costa. Y Alejandro da Costa estaba en el pasillo como que escuchando todo lo que yo le decía a Dino. Y de repente se mete al cubículo ahí de la dirección. Y me dice, hola, pues me llamo Alejandro, que no sé qué, ¿no? Estamos hablando de hace, ¿qué? 20 años, una cosa. Me dice, no, pues me llamo Alejandro, estaba escuchando tu tesis, pero me dice, como que no te siento que estés muy convencido de tu tesis y no sé qué. Me dice, mira, yo no te conozco, pero pues el tema suena bien. Era un plan maestro para un pueblo allá en la Mixteca Alta Oaxaqueña que se llama Coixtlahuaca. Y le digo, pues órale, sí, estaría bueno, pero le digo, pero pues ya hice mi tesis. Me dice, no, mira, si la quieres hacer, la te vas a tener que tirar y hacer otra. Entonces regreso a mi casa, le platico a mi mamá, pues, ¿cómo te fue? Le digo, pues bien, o sea, pues sí. Pero ¿y qué va a hacer? Pues es que le digo, conocí a otro arqui que me dijo esto y esto. Me dice, ¿qué? Le digo, pues creo que voy a volver a hacer otra tesis. Tiro mi tesis, pero fue por decisión propia, no porque nadie me dijera que la tenía que hacer. Tiro mi tesis y me voy a Oaxaca a vivir con Alejandro y hago otra tesis de arquitectura de otra vez, de un plan maestro que se vuelve, queda también una intervención bien, bien pequeña quedan también esas intervenciones muy difíciles porque era rescatar un antiguo como casco de un TECPAN, que del TECPAN eran como como las presidencias municipales de hace mucho tiempo. Y después,
nada más era eso, pero con Alejandro empezamos a tejerlo hasta que se volvió un proyecto como de 2 kilómetros, en el que ya involucraba un museo, el recuperar la tierra, bueno, el tipo de suelo y hacíamos otro proyecto acá y se iba reconstruyendo el pueblo a través de que utilizábamos el material y todo este rollo. Fue interesantísimo, pero tuve que volver a hacer una tesis, bueno, no tuve, más bien fue elección hacer otra vez tesis con Alejandro y ahí lo conocí, un tipazo con tengo anécdotas rarísimas con Alejandro. Una de esas, hablando de anécdotas chistosas, de repente me dice, bueno, pues cuando nos vemos ahí en Coixtlahuaca, que conocía muy bien Oaxaca, antes de que ahorita estuviera en todo este rollo del Valle de Guadalupe y todo lo demás, pues él tenía su centro de operaciones en Oaxaca, ¿no? Él vivía allá, tenía su oficina y todo este rollo. Y entonces, me dice, nos vemos en Coixtlahuaca, pues no sé, un sábado a las 8 de la mañana, te veo en el atrio. Y dije, pues órale, dije, pues yo a las 8 de la mañana estaba ahí en el atrio, y dije, pues vendrá o no, ¿no? De repente llega un Jeep amarillo, amarillo pollo, y era Alejandro, ahí tocando un claxon de estos como de Tarzán, de este de... pues nos exploramos ahí Coixtlahuaca y después muy, muy padre, o sea, me dijo, estoy haciendo unas obras en Etla, vamos y por las terracerías íbamos a sus casas de Etla, después a su casa, es un tipazo, entonces me encantaba, bueno, a mí me encantaba vivir en Oaxaca, porque de hecho, antes de hacer la otra tesis también, otra anécdota es que solo íbamos a ir a investigar, pues no sé, como 2, 3 meses a hacer trabajo como de campo y después regresarnos a hacer la tesis. Yo me enamoré de Oaxaca y me quedé ahí casi año y medio allá. Entonces, me puse a trabajar para el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en uno de los mejores trabajos de mi vida, que era con un amigo. Luis Vicente nos dice, oye, pues, ¿por qué ya se regresaron todos de hacer su investigación y ustedes qué hacen aquí? Y le digo, no, pues es que queremos ver si podemos trabajar aquí. Y me dice, ¿dónde? Pues donde tú nos digas, o sea, hacemos lo que sea, mi amigo y yo. Entonces, pues tengo trabajo ahí en el INAH, vayan a entrevistarse con tal persona. Y ya fuimos, y lo primero que nos dice, ¿saben manejar? Le digo, ¿cómo manejar? Sí, sí. Le digo, pues sí, yo sí sé manejar. Alejandro no sabía, pero también le dije, pues tú dígame, te digo, sí que decía todo, ¿no? Y entonces, me dice, pues está padre, su trabajo va a ser que vayan a visitar las iglesias dañadas por el sismo de 1998 en Oaxaca. Ahí están las llaves de una pick-up y vayan a tomar fotografías a todas las iglesias. Entonces conocimos Oaxaca por todos lados y yo nos pagaban una miseria, pero yo era tremendamente feliz viajando en una pick-up con mi amigo y llevando gente porque pues, íbamos en las terracerías y la gente decía, oye, Ray, subíamos a todo mundo ahí. Entonces, sí, fue una experiencia bien bonita, lo de Oaxaca y después cuando llega Alejandro y me volvió a poner a Oaxaca, pues yo, si alguien me quiere llevar a Oaxaca, que me invite, yo mañana voy. Pero sí, esa fue como experiencias interesantes que me pasaron en la Facultad de Arquitectura y ahí es como conozco a Alejandro. Ya después Alejandro pues hace todas estas maravillas en el Valle de Guadalupe que son increíbles. Y afortunadamente pues lo sigo, cuando me lo llevo a encontrar, pues es un encuentro padre porque pues, sí, resulta que él después se volvió mi director de tesis y presenté ya la tesis no a Luis Vicente, sino se la presenté con Alejandro. Entonces, después me invitó a trabajar a Oaxaca. Ya no pude ir porque empezó lo de la APO, el movimiento de hace muchos años, entonces se pasmó un poquito de la arquitectura y la chamba por ahí, entonces yo decidí irme a otro lado y esas es como que de mis experiencias que tuve o anécdotas peculiares que me pasaron ahí en la Facultad de Arquitectura, ¿no? ¿Por qué tu mamá tuvo que, o fue tu influencia o algo por el estilo? Fue como que ella sugirió que se estudiara mejor arquitectura. Yo quería estudiar diseño gráfico, siempre me ha gustado mucho, aunque había tomado clases de dibujo desde la secundaria y todo esto, y desde la primaria me acuerdo que algo que me acuerdo mucho del dibujo fue cuando en la primaria curiosamente nos dejaron dibujar algo como prehispánico, no sé por qué. Y yo en esa vez hice como una reproducción de un códice, algo así, y quedó, creo que muy bonito, bueno, ya nunca nos lo regresaron.
Y desde ahí me llama mucho la atención todo este tipo de culturas como prehispánicas, además de los dibujos, y desde ahí me la pasaba dibujando, 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 hasta que llego al CCH Sur, estudio en el CCH Sur, teníamos el pase directo, y en lugar de, yo quería irme a diseño gráfico, y ella la noche antes de llegar, de llenar la papeleta para escoger tu carrera, me dice, mejor ya en arquitectura, por si no sé qué, no sé qué. Escojo arquitectura, entro a arquitectura y los primeros meses, desde los primeros meses sí me sentí muy, muy tranquilo de estar en un lugar en el que sabía que iba, a qué iba y que estaba muy tranquilo porque, digo, yo me imagino que mucha gente, a lo mejor muchos estudiantes, pues siempre están con este rollo de si sí realmente me quiero dedicar a esto, ¿no? Y yo tuve la fortuna desde los primeros meses, primeras semanas, me di cuenta de todo lo que pasaba, de los pasillos, de las entregas, de las maquetas, de que veías otros estudiantes que iban en años más adelantados que tú y que hacían unos proyectos increíbles. Y yo decía, wow, o sea, ¿qué es esto? Tenía un compañero de salón que era buenísimo haciendo maquetas y todo, o sea, tenía un nivel de conceptualización muy grueso para estar tan joven, la verdad, yo sí estaba muy verde, o sea, yo sí creo que he ido aprendiendo, mejorando, puliendo las cosas a través del trabajo, pero había este tipo que era innato, ¿no? Y yo veía sus maquetas y todo lo demás, y desde ahí para mí fue muy fácil. Fue muy fácil porque dije, pues ya la tengo solucionada, o sea, está padrísimo todo esto que hace. Y me emocionaba ir a las clases y todo este rollo. Entonces, sí fue una revelación muy, muy tranquila y desde ahí, como siempre lo digo, desde ahí pues me quedé tranquilo de que pues ya, sé que me voy a dedicar a esto, ya no tengo que buscarle nada más por ningún lado. Ya, es lo que quiero hacer y listo. Después de que regreso de Oaxaca, eh, bueno, yo trabajaba, tengo que decirlo, yo trabajaba desde segundo año de la Facultad de Arquitectura. En las tardes, un amigo, mi mismo amigo con el que después termino por irme a Oaxaca, porque él fue mi amigo desde el primer año de la carrera hasta el final. Y él me dice, cuando iba en segundo año de la carrera, que una maestra que se llamaba de Canini, Silvia de Canini, que daba clase ahí en un taller de la Facultad de Arquitectura, pues daba clases, pero aparte tenía su taller de arquitectura, hacía casas y todo lo demás. Y le dijo a él pues, que si quería trabajar en las tardes y que si conocía a alguien más para de dibujantes. Y dibujantes, digo dibujantes en el sentido del estricto de dibujábamos a mano todos los planos, con colores y todo, porque además ella era muy, o sea, traía esta escuela, digamos, no quiero decir pues barraniana, pero sí le gustaba todo este tipo como de movimientos. Entonces, me invita a él y ya después nos vamos a trabajar, acabando la mañana la facultad de arquitectura, en las tardes nos íbamos a trabajar como de, no sé, como de 3 a 4, de 3 a 4 de la tarde, como a 6 7 de la noche, en el taller de ella a dibujar, a ayudarle a dibujar a las casas. Y después, bueno, trabajé un rato ahí, después en otros lados, y cuando ya decido buscar trabajo, lo que hice fue mi portafolio clásico de todos los proyectos que había hecho en la facultad. Hice un portafolio, lo imprimí y lo traía cargando a todos lados y me puse a buscar eh, arquitectos con los que yo me hubiera gustado trabajar. Y es cuando voy y presento mi portafolio con Enrique Norten y termino por trabajar con Norten casi 6 7 años. Afortunadamente aquí en México y también en Nueva York haciendo proyectos de bien interesantes porque pues, tienen unos proyectos maravillosos, ¿no? O sea, son muy interesantes los proyectos que le llegan. Trabajo 6 7 años ahí y como jefe de taller, muy, muy joven como jefe de taller, afortunadamente me dio la confianza y pues ahí estuvimos un ratote, ¿no? Haciendo proyectos bien padres, 6 7 años y ya después de un rato, pues decido, o sea, ya nunca trabajé para nadie más, sino solo para él, bueno, y los maestros de los profesores de la Facultad de Arquitectura, y y después decido que, pues quiero empezar a hacer mis cosas, ¿no? O sea, mi chamba, quiero empezar a ver, quiero yo también tener mis proyectos como él los tenían o como los tienen todos los arquis de todos lados. Quiero
pues proponer, quiero encontrar mi propio, no sé si lenguaje o mi manera de entender las cosas. Y me salgo y empiezo a tocar puertas por todos lados, si alguien quiere colaborar, si alguien, o sea, yo hacía renders, hacía rendering para mucha gente, que si quiero, oye, si quieres hacer un concurso de arquitectura, yo le entro, que si, o sea, yo hacía, le trataba de entrar y colaborar con todo el mundo. Era mi manera de empezar a foguearme por todos lados. Bueno, para mí la Facultad de Arquitectura casi una entrega de proyectos, yo no lo veía como un concurso, pero sí era como que tratabas de tener un proyecto padre, ¿no? Y después participé en el PANI, después participé en uno de unos baños que, o sea, de Kohler, una marca que nos fue bien ahí, cuando estábamos muy jovencitos. Y luego, pues hice concursos por mi cuenta cuando ya me salí de Enrique Norten, que bueno, también hay que decirlo. Con Enrique Norten aprendí mucho a hacer concursos de arquitectura porque se hacían muchos concursos de arquitectura ahí. Todo el tiempo, o sea, sí tenían proyectos, pero les llegaban muchas invitaciones para hacer concursos y pues ya él te lo aventaba y aprendías cómo a gestionar los concursos tanto en entrega en tiempo o a gestionar a la gente, a coordinar a la gente, o sea, las entregas, qué tenías que hacer, qué tenías que producir para tal, llegar a los renders, ¿no? Entonces, a los renders y después a la presentación, el montaje de las láminas y todo lo demás. Entonces ya después cuando termino con Enrique Norten es cuando empiezo a hacer concursos así por mi cuenta y después es cuando conozco a José Muñoz Villers de Team 730 y decidimos hacer un primer concurso juntos. Nos fue muy bien, quedamos en segundo lugar, el Colegio de Arquitectos de Córdoba, Veracruz. Y pues, sincronizamos también que nos dedicamos a hacer concursos de arquitectura durante un buen rato y seguimos teniendo la oficina juntos, José y yo. Y ganamos varios concursos, dentro de esos el más importante que creemos los dos, bueno, por lo menos lo creo yo, el más importante fue el de la Merced, ¿no? El rescate de la Merced, un plan maestro para la parte del perímetro B, en ese entonces, ahorita ya esto es perímetro A, ya lo fusionaron ahí, bueno, la Ciudad de México, para el perímetro B del centro histórico de la Ciudad de México, que es un proyecto de 70-80 hectáreas, en el que abarcaba pues toda una intervención de espacio público, de temas de uso de suelo, de puesta en valor de edificios existentes, de calles existentes, temas de movilidad, de peatonalización, de bicicleta, de recuperación de vivienda, obviamente el tema de la restauración y recuperación de los mercados públicos, las plazas públicas que estaban ahí, era un proyecto inmenso, o sea, con un chingo, perdón, un chorro de proyectos en corto, mediano y largo plazo. Increíble, y ahí aprendimos mucho a hacer o a entender la escala del urbanismo, y a partir de ahí también empezamos a hacer proyectos de gran escala, ¿no? Eso fue un parteaguas, ¿no? También, porque traías otra línea y de repente ya te fue enfocando a más proyectos todavía mucho más formales, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que cuando el primer concurso que ganamos nosotros fue el de un plan maestro pequeño para La Salle, que también nos metimos José y yo y ganamos el primer lugar. Y era un proyecto, pues no de una escala muy grande, estamos hablando que eran a lo mejor intervención en un espacio como de 100 por 70 metros, ¿no? Y en eso sale el de la Merced, que sí era un monstruo. Y como dices, ese brinco de escala fue muy interesante, pero bueno, nosotros como arquitectos, pues sí, siempre nos llama la atención todo el tipo de escalas. No nos da miedo, aunque también tenemos que decir que sí es diferente y es otro monstruo y otra profesión que tienes que aprender a manejar. Y pero lo que sí nos ayudó mucho es que trabajábamos, o bueno, en ese tiempo creamos un gran equipo con Víctor Hoffman, Emma Morales, con Hugo Sánchez, con Ariel Rojo, bueno, José y yo. Entonces, sobre todo Víctor y Emma, que ahorita tienen proyectos muy interesantes para el gobierno, pues ellos pues sí eran urbanistas como tal,
y fueron nuestra guía para tratar de entender por lo menos este tipo de escala, porque si no es fácil entrarle a este tipo de tamaños de proyecto. Entonces, sin la ayuda de ellos hubiera estado imposible ganar. Y, pero una vez más, creo que es otra cosa que pasa con el arquitecto, que es lo que voy a decir a continuación, que es que a veces te vuelves como un coordinador de todo. O sea, también en una obra tú coordinas, o sea, sí diseñas la obra y los planos, pero dentro de todo terminas por coordinar muchísimas cosas. Ahorita coordinas al residente de obra, tienes que estar coordinando a la gente que te vaya a dibujar, a los consultores, o sea, coordinas mucho. Y en este proyecto de la Merced se volvió una coordinación brutal porque, pues, Hugo aventaba sus ideas, Ariel las suyas, Víctor y Emma y José y yo éramos como este embudo que sin capturaba todo y lo tenía que casi llegaba y se volvía estilo, bueno, se volvía una pluma y dibujar todo este rollo, ¿no? Pero aparte de las ideas también de nosotros, ¿no? Entonces, pues sí aprendíamos, o sea, o sea, cuando haces concursos de arquitectura tienes que aprender a coordinar muchas cosas porque al final del día es eso, ¿no? O sea, estar coordinando cuándo te entrega todo y tienes que ser muy organizado porque tienes un periodo de tiempo, o sea, el concurso de la Merced se hizo en un mes, o sea, nada más fue un mes de concurso. Sí, o sea, o sea, por ejemplo, en ese de la Merced, hubo un momento que sí, José y yo nos atoramos, faltando una semana. O sea, nos atoramos porque pues, ya también llevábamos 3 semanas trabajando en eso. Y digo, en ese entonces, pues sí teníamos más tiempo, ¿no? O sea, no teníamos tantos proyectos y digamos. De hecho, por ejemplo, la anécdota bien chistosa, bien curiosa del proyecto es que no teníamos dibujantes. O sea, José y yo dibujamos, o sea, las láminas que llegan a ver ahí, o que se publicaron de la Merced, las dibujamos José y yo. Bueno, con también información que nos daba Hugo, y Ariel y Emma y Víctor, pero al final del día los diagramas, los renders, los planos o todo lo que hay ahí, lo hicimos literal nosotros, con él en su compu y yo en la mía, y así es como lo hicimos. Pero de lo que te decía, llegó un momento, o sea, faltando una semana, y ya estábamos bien cansados los dos, nos vimos en un café para organizarnos y así como decir, tenemos una semana para entregar este rollo. Y me acuerdo que estábamos atorados porque no sabíamos cómo presentar las láminas. Teníamos ya así un millón de cosas de información por todos lados. Diagramas, Víctor, no se les olvide esto, Emma, no se les Ariel y Hugo. Y yo creo que sí, nosotros, sí, sí, tú, y él opina, y sí, y ta. Aparte, los diagramas que nosotros teníamos, nuestros croquis de cómo estábamos planteando todo y la limpieza de planos que ya íbamos avanzado. Pero de repente, ¿cómo presentas todo eso en 3 láminas de 90 por 60? Entonces, estamos así y de repente se nos ocurre que lo planteáramos en 3 escenarios. O sea, dijimos, vamos a plantearlo en corto, en mediano y a largo plazo. Y entonces, a partir de ahí dijimos, listo, ahí está huevo, o sea, ya lo hicimos. Entonces, ahí fue más fácil plantear todo un escenario a corto plazo, que era un periodo de 2 años. Mediano plazo era, me acuerdo que en ese tiempo era 2013. El periodo corto era 2013 a 2016, del 2016 al 2018 y del 2018 al 2030. Y desde ahí se nos hizo ya bien fácil y ya fue más sencillo construir el discurso de las láminas de la Merced, pero sí es muy difícil sintetizar tanta información, que es lo que yo siempre les digo a los chavos cuando de repente nos preguntan qué vamos a hacer y qué vamos a presentar. Yo siempre digo, no hagas nada que no vayas a presentar. O sea, si de repente, por ejemplo, están haciendo un corte, no sé qué, digo, si lo vas a presentar en las láminas, hazlo, pero si no, o sea, bueno, es bien famoso el corte fugado que hizo Kalach para ganar el concurso de la Vasconcelos, ¿no? O sea, bueno, eran 2 láminas en doble carta. O sea, porque hubo una exposición bien grande en el Museo de la Ciudadela,
donde se presentaban todos los proyectos que estaba viendo. Había de Kuljas, había de Zaha Hadid y de todos los arquitectos así que de ese momento. Y todos, yo entré a ese concurso, pues estaba yo muy chavo, o sea, la verdad, no. En primera, sintetizar lo que, y lo repito lo mismo, sintetizar un concurso para una biblioteca pública de ese tamaño, en dos láminas, ni siquiera de 90%, sino tamaño doble carta, está muy cabrón. Y Kallach lo que hizo es que gana el concurso con un corte fugado que es una maravilla y que todo el mundo lo puede ver en los libros de Alberto Kallach y dices, pues sí, ¿no? Pero, ¿cómo llegas a esa conjetura de decir, pues, bueno, aparte tiene una planta arquitectónica y todo eso, pero cómo llegas a esa decisión de decir, pues con un corte fugado para que se entienda lo que realmente quiero hacer, que era colgar los libros y que se viera como, ¿no? Y lo que es ahorita y ustedes lo ven y dices, wow, ¿no? Pues, por ejemplo, después de que llega ese tema de la Merced, eh, al mismo tiempo me invitan a hacer edificios de departamentos. Y, pero ya hay otra anécdota también bien curiosa. Exactamente cuando nosotros ganamos la Merced, como a 3, 4 meses de que habíamos ganado, bueno, nos contrata el gobierno de la Ciudad de México, se desarrolla ahí el plan maestro y estamos cerca de, creo que casi como un año, estuvimos un poquito más de un año trabajando con dependencias de la Ciudad de México. Padrísimo, ¿eh? La experiencia sí fue increíble, con Sedeco, ¿no? Sobre todo que era la que llevaba todo el proyecto. Autoridad del Espacio Público, Sedubi, Cetravi, Cemovi, Estuvo increíble, o sea, la verdad aprendimos muchísimo. Pero nos invitan como en esos 3 meses a diseñar un proyecto, un baño de 5 por 5. Y ganamos también el primer lugar. Fue para diseñar un showroom para Urrea, una nueva línea de grifería y toalleros y ganchitos y WCs y todo este rollo. Y se nos ocurre hacer que el cuarto sea como un plano, que tenga el diseño gráfico plasmado, con viniles por todos lados, o sea, el gancho y el vinil, y desde toda la especificación del gancho, el lavabo y toda la especificación. Presentamos el render y ganamos, y ya después se construyó y todo, pero el brinco de las 70, 80 hectáreas a 25 metros cuadrados, ¿no? Y que además diseño gráfico. Entonces, a partir de ahí, pues te das cuenta que tal vez mi mamá tenía un poco de razón, ¿no? O sea, o va tenía, dice, es que si abarcas arquitectura, tal vez puedes estar, o sea, ella no me dijo, puedes brincar escalas, o sea, es una palabra que nosotros usamos ahorita, ¿no? Pero me dice, pues como que puedes abarcar más, ¿no? O sea, más cosas en general, o sea, pero yo creo que ella tal vez pensaba pues, en la construcción, o en el diseño, o dibujando, o no sé qué, ¿no? ¿Qué? Pero te das cuenta que no solo involucra tal vez esas disciplinas, sino que puede estar brincando de escalas literales, o sea, de ir ya a urbanismo, a diseño industrial, diseño de mobiliario, al diseño gráfico y otras especialidades tantas más que hay, ¿no? La arquitectura del paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando me invitan a hacer vivienda, pues sí me llamó mucho la atención porque había trabajado, tal vez con Norton sí había llegado a ese tipo como de diseño de escalas, ¿no? De vivienda, pero no me ha tocado a mí hacerla como tal. Entonces hicimos algunos ejercicios, algunos edificios de departamentos que quedaron muy bien y a partir de ahí sigo diseñando o desarrollando vivienda, ¿no? Y ahorita lo que te comentaba hace rato que venía de una visita de obra es que, por ejemplo, es muy curioso, pero es la primera casa que voy a hacer. O sea, sí, o sea, ya después o sea, yo terminé la facultad de arquitectura hace veintitantos años y apenas, o sea, mucha gente lo que primero que hace es que la casita del primo, del tío, se las encargan y hacen casi casi vivienda cuando acaban de salir de la facultad de arquitectura, ¿no? Y yo nunca tuve esa oportunidad de diseñar vivienda hasta ahorita. Y ahorita estoy diseñando, bueno, vamos a empezar una obra de una casa en Tepoztlán y, y al mismo tiempo estoy diseñando otra casa por acá, en la Ciudad de México también. Y resulta que estoy diseñando dos casas que son mis primeras casas
y que yo nunca había hecho una casa, ¿no? O sea, entonces estoy como al revés, o sea, empecé tal vez por un brinco de escala muy grande y ahorita estoy yéndome a puntos más específicos. Y luego no sabes, o sea, puedes volver a brincar, me encanta, o sea, me encantaría regresar al tema del urbanismo. Ahorita no, bueno, no quiero decir que ahorita no se nos ha dado, en un año que estábamos trabajando nosotros también para consultores de espacio público para Fonatur. Entonces no quiere decir que tampoco esté tan lejano lo del urbanismo que lo acabamos de decir. Pero digamos que no quisiera dejar esa línea, ¿no? Del urbanismo, porque sí es algo que me interesa, pero pues ahorita estamos como que en la escala otra vez mínima de, bueno, no mínima, pero es, digamos que una de los fundamentos o de los troncos principales de la arquitectura, que es el diseño del hábito de la vivienda, ¿no? Y que eso a lo mejor es lo que se refería a tu mamá. Sí, sí, pues ya es que ellos siempre saben todo, ¿no? No sé por qué. Y uno no sabe nada, que eso es lo peor. Pero sí, o sea, ella siempre me dice siempre me dice, no, pues le atinamos, ¿no? Y yo, digo, pues sí, le atinaste tú, más bien, yo qué. Pero sí, no, y otra cosa que me interesa mucho es la obra. O sea, o sea, cuando estuve con Norten, desgraciadamente, bueno, hacíamos muchos proyectos, pero como que sí está muy dividido, si eres de proyecto y obra, y si acaso te invitan a la supervisión arquitectónica, o te dice de repente, Enrique, no, pues ve a ver cómo van, ¿no? Y ahí vas, no sé. Pero no estás metido. Y donde estabas era más complicado, ¿no? Porque en Estados Unidos es muy diferente la administración y la supervisión de obra que lo que es México, ¿no? Sí, sí, allá sí es otro mundo, sí, allá sí, porque además también está tan especializado que si eres arquitecto, o sea, de ahí, y bueno, y tenías que tener como, te tienes que renovar, y en México no tenemos este tipo de renovaciones. Uh, y a mí yo creo que a mí me llevaba Enrique más por un tema tal vez de conceptualización de la arquitectura y de saber, y creo que ya le entendía muy bien la escala y el lenguaje que él tenía en ese entonces, ¿no? Entonces por eso me tenía confianza, supongo yo. Entonces, le entendía muy bien a lo que él quería llegar. Entonces, pero no tenía tanto acercamiento hacia la obra hasta que me invitan a hacer estos edificios y además me dicen, pues si los podía llevar, ¿no? O sea, bueno, como estar todo el tiempo en la obra, bueno, no llevar la obra, pero coordinarlo o estar ahí. Y entonces digo, pues sí, ¿no? Sí. Y pues quedó muy bien el primer edificio que hicimos y yo estaba todo el tiempo ahí, o sea, bueno, o sea, sí estaba, yo creo que 4 o 5 horas al día, todos los días de la semana, prácticamente todos los días de la semana iba. Y fueron, pues ese edificio hicimos, después hicimos otro y estoy hablando que estuve casi 3 años, aparte de los proyectos que traía con José y que nunca he descuidado seguir haciendo otras cosas y los concursos que hacíamos, porque después de eso hicimos otro concurso en China que también nos fue muy bien, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo estaba en paralelo haciendo concursos con José o proyectos con José, y estaba yo haciendo también estaba en la obra de los otros edificios que estábamos haciendo. Entonces fueron casi 3, 4 años de estar en obra todo el tiempo. Y eso me ayudó mucho a entender y, y, a, y, a, y la verdad es que me gusta mucho estar en obra porque me gusta decidir muchas cosas en obra. No me gusta mucho llegar al último detalle fino, fino, fino de la arquitectura, porque creo que personalmente me canso y ya lo quiero hacer, porque además sé que en la obra lo voy a resolver, o sea, siento que lo tengo que, o sea, tal cosa la puedo cambiar ahí. Y de repente tal vez no estoy tan convencido de tal cosa, pero digo, bueno, todavía tengo la obra para ver qué hago. Y entonces en la obra es cuando decidimos muchas, muchas cosas, ¿no? Que es también lo que pasó en el hotel. El hotel tiene una cantidad de detalles. Hicimos el hotel en Tepoztlán. Y si te contara la cantidad de detalles que se resolvieron en obra, es inmenso. O sea, es. Entonces, pues me entusiasma mucho estar en la obra porque me doy cuenta de muchas cosas que pasan. Ya cuando estoy ahí digo, no, sí, yo creo que estaría mejor que le cambie aquí. Y, no, yo lo veo como Mario, tiene una capacidad increíble. Los que sí hacen eso, los que sí tienen el plan. Una amiga me decía, es que sí no entro a la obra si no tengo todo resuelto. O sea, todo resuelto lo tengo que tener porque si no, no. O sea, a lo mejor le da
le da miedo o no sé. Le digo, no, yo no. O sea, yo sí tengo muchas cosas resueltas en obra, pero muchas, e incluso se los digo a los chicos, o sea, muchas cosas todavía no sé. Y siempre me dicen, oye, Carlos, pero te acuérdate que nos falta, porque amamos anotando pendientes. Y dice, acuérdate que nos falta este detalle de esta losita que nunca supimos cómo rematarla, tal. Yo no te preocupes, en la obra vemos. En la obra vemos. También. Sí, le digo, ahorita no te preocupes, ya en la obra vamos viendo y ahí lo vamos resolviendo. Sí, porque es una solución completamente diferente. Y a lo mejor esto puede ser muy industrial, muy de diseño industrial, ¿no? De esto no lo sé completamente, ¿no? Sí, y ahí en la obra con los maestros, que la verdad es increíble trabajar con ellos. Bueno, aquí dale vuelta al barandal para que le herrería, entonces, y ya dices, ay, el detalle que porque digo, es que también, ¿para qué me voy a poner ahorita a diseñarlo tanto si no sé cómo se va a ver? Entonces yo soy así de, ya cuando estemos ahí, vemos. Y entonces ya le doy vuelta y a lo mejor en 20, 30 minutos estar con él, con el maestro. Ay, ¿cómo le puede hacer? ¿Qué tenemos? Ah, pues tenemos solera y no sé qué. Ah, entonces la solera le da la vuelta, le engancha aquí y aquí le ponemos esto. Y ahí está el barandal que no sabíamos resolver y que tal vez no queríamos resolver en ese momento, ¿no? Y decíamos, cuando estemos ahí, va a pasar. Así nos pasó también en un barandal en otra obra que pues yo sentía que lo habíamos diseñado y cuando de repente me lo empezaron a armar, dije, no, espérate, estaba pesadísimo. Me dice, pero aquí están los planos. Le digo, sí, ya sé que sí estaba en los planos. Y oye, pero no podemos hacer mejor de otro, pero dice, pues si quiere. Y lo cambié y se ve muy bien el edificio. Y fue algo que decidí ahí cuando empecé a ver cómo lo estaban armando. Dije, no lo voy a. O sea, y me dice, oye, pero ya compramos el material. Digo, sí, lo podemos usar para esta otra cosa. Va a salir más económico si lo hacemos de esta otra forma y se va a ver mejor. Y ya me dijeron, bueno, cuando me dijeron la palabra también va a salir más económico, me dijeron los clientes, no, pues sí. Y aún así yo quedé más tranquilo y dije, ay, no. Digo, porque si lo hemos construido con ese banal, digo, pues ve esto pesadísimo. La verdad es que a mí me encanta ir a la hora, digo, ahorita vengo de allá. Me encanta ir a la hora porque luego ellos tienen unas maneras de solucionar las cosas increíbles. Y tienen un conocimiento y les preguntas, no, y le podemos hacer así. Y digo, ay, si le hacemos así, así. Entonces, pues no es que más que escucharlos. Entonces ya cuando voy ya estoy tranquilo porque como sé que ya saben y yo también ya tal vez ya sé un poco también. Entonces ya digo, bueno, ya sé cómo le vamos a hacer o ya sé cómo preguntarles para cuando llegue ese momento, ¿qué vamos a hacer? Te Entonces, armas tu equipo. Ya sí, tienes tu equipo. sí, ya tenemos el equipo de gente, algunas cosas, otros seguimos conociendo, otras personas más, pero, pero sí, por ejemplo, ahorita venimos de la obra y vamos a empezar el trazo, y entonces estamos con nuestro topógrafo que ya conocemos hace tiempo, y pues ya lo primero es cuadrar el edificio y ver qué va a pasar, y ya a partir de ahí pues vámonos, y ahí vamos viendo qué va a pasar, ¿no? Pero es otra dinámica que a mí me hacía falta porque sí estuve trabajando mucho tiempo en oficina, ¿no? Tal vez en el tema profesional, bueno, yo creo que la pandemia sí fue una cosa que en lo personal a mí me cambió. Bueno, a todo el mundo cambió, pero a mí me cambió porque yo había trabajado mucho tiempo como un ente externo a oficinas y antes de que llegara la pandemia, pues ya no era un ente externo, ya tenía oficina y ya llegaban los chicos y no sé qué. Pasa la pandemia y otra vez empezamos en Zoom. Entonces, como que me costó tiempo establecer una oficina física como tal porque me movía por todos lados. Y llegó la pandemia y llegó Zoom y todo esto, entonces y otra vez dije, pues ya para qué tengo otra vez oficina, o sea, y otra vez me regresé y como ya me la paso en obra y luego voy aquí y acá, entonces me la paso otra vez tan móvil que otra vez ya siento que no necesito otra vez una oficina, entonces, sí fue como muy difícil, volver a regresarme a todo eso. Y ahorita estoy más como, pues tratando de entender este tema de las casas. Me gustaría desarrollar proyectos otra vez más como a gran escala. También, bueno, ahorita también no lo mencioné, pero a partir del hotel nos han invitado a hacer hoteles. Estamos haciendo un hotel en el Valle de Guadalupe, que está bien difícil.
Bueno, yo siempre digo que son bien difíciles, porque a mí me cuestan trabajo, o sea, y soy muy honesto, o sea, no creo que sea una persona, un arquitecto, Ya lo sabe todo. porque pero yo creo que es una gran mentira que se ha vendido, y no se ha vendido, sino más bien, a lo mejor como que no se ha platicado mucho, pero como que estos grandes arquitectos que a lo mejor te resuelven todo con una línea, sí, a veces sí salen los proyectos en una sola línea, sí, sí a veces y son muy pocos. Pero yo por eso siempre digo, son muy difíciles porque yo me la paso dibujando mucho para entender un proyecto. O sea, pero mucho, y hasta a veces me preocupo, digo, pero y le tengo que estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que ya de repente digo, creo que ahí va. Pero así como que creo que ya encontramos, no sé si el proyecto es, pero por dónde ir. Y entonces, me gustaría desarrollar proyectos a esta otra escala, pero tampoco estoy tan incómodo si empiezo a desarrollar proyectos de esta. Digo, creo que por algo también la vertiente me aventó hacia las casas, porque a lo mejor los clientes vieron algo en la arquitectura que nosotros hacemos que los hizo sentir como cómodos, como a lo mejor, no siento que sean espacios muy acogedores, o sea, yo siento que tal vez no son muy acogedores porque a veces la arquitectura que hacemos puede ser como un poco brutalista, pero me imagino que sí lo tienen porque pues por algo nos han llamado para hacer eso, ¿no? Entonces, digo, sin querer queriendo, tal vez sí logramos llegar a ese nivel de sensibilidad que les interesa a ciertos clientes para que nosotros le diseñemos una casa, porque una casa, por lo que he entendido en este poco tiempo que llevo haciendo casas, sí es un tema muy personal, muy introspectivo, y de un romance y un amor de la familia hacia la casa, total, ¿no? O sea, no es que aquí vamos a vivir, es la casa de nuestros sueños, queremos amanecer y no sé qué. Entonces, o sea, nunca me había tocado, pero el nivel de detalle que involucra una casa es altísimo, casi casi o más en comparación con tal vez un edificio de departamentos. Eh, pues bueno, yo sé que te escucha gente más joven, que es lo interesante, ¿no? Y que es también hacia donde queremos acercarnos o de alguna otra forma, pues nosotros, todos los arquitectos, y me refiero a nosotros y a los arquitectos que estaban atrás, que yo también lo hice, por ejemplo, a seguir a Enrique Norte, no, a Alberto Calech o Alejandro da Costa. El chiste siempre es pues, tratar de, 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 de hacer como esta línea o esta unión o este vínculo entre arquitectos que hicieron muchas cosas hace mucho tiempo, los que estamos y que siguen haciendo cosas bien padres, los que más o menos ahí andamos y los que todavía no. O sea, como tratar de hacer esta comunidad o esta línea, ¿no? entre diferentes generaciones. Y yo lo que me gustaría dejar es pues que no crean que la arquitectura muchas veces es algo tan sencillo, o por lo menos no lo ha sido, sino es una búsqueda día a día de estar pensando cosas y de tratar de reflejar todo lo que está pasando en el entorno a través de plasmarlo a través de espacio público, de muros, todo lo demás, pero sí es un estar día a día esto y de que muchas veces uno como arquitecto, pues ya dejas de ser tal vez una persona como tal, sino te vuelves como una profesión que también es muy lindo, ¿no? Porque conoces mucha gente, pero por ejemplo yo sí, o sea, sí todos mis días es prácticamente, pues amanece y qué vamos a hacer, ¿no? O sea, entonces, esto está padre. Y la otra, pues agradecerte, ¿no? Fabián, porque pues nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, mucho, pero mucho, 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 mucho tiempo. Y siempre estás ahí, eh, pues tratando de ligarnos a nosotros con los jóvenes, haciendo tus proyectos, tratando de difundir la arquitectura, que es lo más importante, y pues dándonos este espacio para que vengamos a mostrar esto, porque cuando la primera vez que te conocí, seguramente no tenía ni un solo proyecto, no tenía ni un solo proyecto tal vez diseñado a nivel ejecutivo como oficina, y ahorita pues ya nos conocemos y ya tenemos un poquito más de carnita de qué platicar, ¿no? Pues nuestra página se llama, como yo, se llama tallercarlosmarin.mx y en Instagram también estamos como Taller Carlos Marín.
y ahí vienen los correos y todo por si nos quieren escribir para cualquier cosa. Ahí está fácil nada más, Taller Carlos Marín y listo.